¡Wow! 2022. Ya estamos en el año 2022. Encontré algo que escribí hace un tiempo atrás y que quiero compartirlo contigo en esta mañana. Y dice lo siguiente: yo quisiera vivir siempre haciendo lo que me apasiona. Quisiera llegar a mis últimos días en la tierra haciendo lo que me apasiona y morir así. No quiero vivir solo por vivir. Me rehúso solo a hacer cosas porque son mi responsabilidad. No quiero ser papá porque es mi responsabilidad. No quiero ser esposo porque es mi responsabilidad. No quiero ser pastor solo porque es mi responsabilidad. Quiero vivir haciendo lo que me apasiona. Quiero hacer las cosas con pasión. Los primeros cristianos vivieron con pasión por Dios. No solo vivieron cumpliendo sus responsabilidades en la vida. Los primeros cristianos estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús. Para ellos valía la pena no solo sufrir por su fe, sino hasta morir por su fe en Jesús. Jesús vivió una vida apasionada por nosotros. No solo cumplió una responsabilidad cuando vino a la tierra. Él vivió apasionadamente por ti y murió porque tú le apasionas. Estamos comenzando un nuevo año, una gran oportunidad para pensar y reflexionar cómo voy a vivir mi vida este año 2022. Así que estaba pensando en esto que escribí hace un tiempo y no quiero vivir una vida solo haciendo algo que es mi responsabilidad. Quiero vivir apasionado por Dios. La verdad es que muchos cristianos comienzan su vida con Dios de manera apasionada. Cuando conocen a Dios se apasionan por Dios. Pero poco a poco esa pasión por Dios la van cambiando por una palabra: responsabilidad. Y ahora lo que hacen, lo hacen por Dios, no por pasión, sino por responsabilidad. Leen la Biblia porque sienten que es su responsabilidad hacerla. Oran porque piensan que es su responsabilidad orar. Van a la iglesia porque piensan que esa es su responsabilidad. Pero han perdido el vivir vivir apasionados por Dios. Hay una gran diferencia entre vivir siendo responsable y vivir apasionado por Dios. Una enorme diferencia, y hoy día vamos a ver acerca de ello. Voy a decir algo realmente fuerte, pero es porque lo creo con convicción. Yo no creo lo que muchos están diciendo el día de hoy. Muchos están diciendo el día de hoy que el cristianismo ha sido afectado por la pandemia. Miles de iglesias alrededor del mundo han sido cerradas. Muchos pastores han renunciado. Nuevas iglesias que se iban a abrir han cancelado. Y dicen que es por la pandemia. Yo creo que la pandemia no ha creado eso. La pandemia ha revelado la clase de discípulos que hay en este 2022. O en ese 2021, o en ese 2020. Y se han vuelto cristianos, discípulos que viven por responsabilidad ante Dios, pero no por pasión. Así que cuando llega algo a su vida, es fácil dejarlo. Y muchos se han desconectado con Dios. Muchos han dejado de leer la palabra, muchos han dejado de orar, muchos han dejado de asistir a la iglesia. Hasta algunos lo han hecho de una manera sencilla y fácil, porque perdieron el vivir apasionados por Dios. La pregunta es: ¿puedo vivir apasionado por Dios toda mi vida? ¿O realmente estoy destinado a perder mi pasión por Dios y vivir solo como una persona responsable por Dios? Lucas nos va a narrar una historia fascinante y va a responder esta pregunta. Y va a hablar de lo que significa realmente la palabra discípulo, seguidor de Jesús. Es alguien
que vive apasionado por Dios. Un discípulo es alguien que vive con pasión por Dios. No vive por responsabilidad meramente. Vive apasionado por Dios. Hasta tal punto que está dispuesto a morir por su fe. Esta historia la vamos a encontrar en Lucas capítulo 9. Es interesante porque si tú revisas los capítulos anteriores al capítulo 9, el enfoque de Jesús era enseñar a la multitud y hacer milagros, sanidades en la multitud. Pero en el capítulo 9 en adelante, el enfoque de Jesús es diferente. Él comienza a enfocarse en los discípulos, en aquellos que están siguiéndolo a Él. Y Él los amaba profundamente y Él los empieza a preparar para que vivan confiando totalmente en Dios. Los empieza a preparar para que ellos vivan y sepan enfrentar la oposición. Los empieza a preparar para que ellos compartan su fe con valentía. Los empieza a preparar para que ellos sirvan con entrega total a Dios. En todos esos capítulos, de 9 en adelante, el enfoque de Jesús es en formar a sus discípulos, en ayudarlos a entender lo que realmente significa ser discípulo de Jesús. Y hoy día tú y yo vamos a entender realmente lo que significa ser discípulo de Jesús. Y ese es el reto que tú y yo tenemos para este año 2022. Entender realmente lo que es un discípulo de Jesús, cómo vive un discípulo de Jesús. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 9 y hay una conversación que Jesús va a tener con 3 personajes, pero hoy día solo nos vamos a enfocar en 2. En el segundo personaje con el que conversa y en el tercer personaje con el que conversa va a ser nuestro enfoque de esta mañana. Jesús no invita a personas a que formen parte de su discipulado como un club de fans. Mucha gente anhela tener fans, mis seguidores, ¿no? Ahora los youtubers, los Instagram y todo eso, ¿cuántos seguidores tengo? Jesús no busca gente que le dé like. Jesús no busca un club de fans. Jesús quiere discípulos y forma discípulos. Y vamos a ver Lucas capítulo 9, versículo 59. Lucas capítulo 9, versículo 59, ahí en tu Biblia. Lucas 9, 59. Y dice así, a otro le dijo, sígueme. A otro es el segundo personaje con el que está hablando. Espero y te animo a que leas todo este pasaje en tu casa hoy día en la tarde. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero deja ir a enterrar a mi padre. Jesús está hablando con alguien que le está llamando a seguir. Sígueme. Esa palabra sígueme significa anda a mi lado, camina conmigo. Para un judío de aquella época entendía muy bien lo que significaba esa palabra. Andar al lado de su maestro. Andar al lado del líder, de aquel que realmente era el que iba a guiar y dirigir su vida. Así que Jesús le está diciendo algo bastante radical. Desde ahora caminas a mi lado para seguir lo que yo digo. Sígueme. Y es un verbo que se encuentra en presente, en el griego, en el presente significa un estilo de vida. No significa un día que digo, sí, te sigo. Significa vivir cada día de su vida apasionado por Dios. Desde ahora vivirás apasionado por Dios. Pero no solamente está en verbo presente, sino también está en imperativo. Imperativo significa que es la única opción que alguien que se quiere llamar discípulo, que alguien que se quiere llamar cristiano, es la forma como puede vivir su cristianismo. No hay otra forma. Si quieres ser alguien que se llama discípulo mío, tienes que seguirme radicalmente. Eso es lo que Jesús le dice a este hombre, para ayudarle a entender lo que significa ser discípulo de Jesús.
Y este hombre, al escuchar el llamado radical que Jesús le está haciendo, al explicarle lo que realmente significa ser discípulo de Jesús, este hombre reacciona y responde a Jesús. Señor, le contestó. Y acá no hay una palabra, esta es la Nueva Versión Internacional, acá no hay una palabra que aparece en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que significa pero. Este hombre le dice, pero, lo que tú me dices suena bonito, pero, es como cuando una mamá le dice a su hijo, hijo, anda a lavar los platos, pero ¿por qué yo? Cuando le dice, pero ¿por qué yo? Ya le está diciendo, no quiero hacer lo que me dices. Pero, este hombre tenía un pero al llamado radical que Jesús estaba haciendo. Y más le dice, primero, esta palabra es interesante, le dice, primero, tengo una responsabilidad más importante de lo que tú me estás pidiendo. Primero, tengo algo que no puedo dejar de hacer. Es mi responsabilidad. Y esto no puedo dejar de hacer. Cuando lo haga, recién te puedo seguir. Primero, ¿cuántos de nosotros a veces respondemos así? Tengo esta responsabilidad, Dios. Primero hago esto y después hago lo que tú me pides. Ahora, mira lo que le va a decir este hombre. Déjame ir a enterrar a mi padre. ¡Wow! Lo que le está pidiendo suena lógico. Deja ir a enterrar a mi padre. Suena algo que alguien pues le va a decir, por supuesto. Ahora, acá hay mucho debate entre los estudiosos de la Biblia. Algunos dicen que estaba pidiendo pues literalmente lo que está diciendo ahí. En ese momento el papá había muerto y había que enterrarlo. En la cultura judía eso era algo muy importante. Un hijo tenía que honrar a su padre aún en el velorio, en el entierro. Pero muchos estudiosos creen que esto no era lo que realmente estaba pasando aquí. Porque alguien cuando moría, inmediatamente, la cultura judía, inmediatamente se le enterraba. Lo que muchos creen que se está diciendo aquí es que él está diciendo, deja a cuidar a mi padre que está anciano, déjame cuidarlo hasta su muerte y recién cuando yo termine de cumplir esa responsabilidad que es grande, recién te voy a hacer caso a lo que tú me pides. Mi responsabilidad es una excusa para no hacer lo que tú me estás pidiendo. Tengo la mejor excusa, Dios, para no hacer lo que tú me estás pidiendo. Tengo que enterrar a mi padre. Tremendo lo que está diciéndole ahí. Nuestras responsabilidades, pasa a la siguiente, nuestras responsabilidades pueden ser nuestra mejor excusa ante Dios. Y aquí Jesús está hablando con un hombre para enseñarle algo importante y radical. Si vas a seguirme, si vas a ser discípulo mío, no puedes usar las excusas para no hacer lo que yo te estoy pidiendo. Muchos de nosotros respondemos así muchas veces a Dios. Sabemos que Dios nos llama a buscarlo más, pero Dios, tengo que hacer esto, pero sabemos que Dios quiere que leamos más su palabra, pero Dios, tengo esto. Sabemos que Dios quiere que oremos más, pero... Y así muchas cosas. ¿Cómo será este año 2022? Este año 2022 es una oportunidad para romper ese pero. Este año 2022 es una oportunidad para realmente vivir un cristianismo apasionado y dejar las excusas a un lado. Voy a leer más la palabra de Dios en este 2022 de manera apasionada. Voy a orar más a Dios de manera apasionada en este 2022. Voy a servir a Dios, voy a asistir a la iglesia de manera apasionada. Dios no quiere fans. Dios busca discípulos que vivan con una entrega total, apasionada por Dios, donde Dios sea su alta prioridad. Nuestras responsabilidades pueden ser nuestra mejor excusa ante Dios.
Cuando mis hijos crezcan, me involucraré más contigo, Dios. Cuando mejore mi economía, te serviré. Cuando termine este proyecto nomás que termine este proyecto, voy a vivir apasionado por ti. Cuando solucione los problemas que tengo, porque tengo muchos, viviré apasionado por ti. Cuando mi salud mejore, viviré apasionado por ti. Todos son buenas excusas, buenas responsabilidades para no seguir completamente a Dios. Y veamos lo que Jesús le responde, Lucas 9, versículo 60. Y mira la respuesta de Jesús: deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Tremenda la respuesta que Jesús le da a este hombre. Y le va a decir algo interesante. Deja que los muertos, quiero que notes acá, los muertos, ¿qué van a hacer los muertos? Entierren a sus propios muertos. Pues eso no suena lógico, ¿no es cierto? ¿Has visto un muerto enterrando a otro muerto? No suena lógico. Somos los vivos los que enterramos a los muertos. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús aquí? Deja que los muertos entierren a los muertos. Recuerda, Jesús, y luego Jesús le está diciendo algo a este hombre: pero tú ve y proclama el reino de Dios. La única manera para que alguien tenga vida eterna es escuchar el mensaje del reino de Dios. Así que Jesús lo que le está diciendo y lo que está tratando de enseñarle a este hombre: la muerte física es seria, pero hay una muerte peor, la muerte espiritual. Y esta gente está muerta espiritualmente, y la gente muerta espiritualmente, físicamente están vivos, pero muertos espiritualmente, están enterrando a los muertos, espiritualmente muertos. Pero tú tienes que vivir por algo más grande. Hay algo más serio que la muerte física. Pero tú vive apasionado por mí. No vivas así, pero tú ve. La palabra ve significa cambia de dirección. No te quedes en ese lugar. ¿Cómo vas a vivir este 2022? ¿Vas a vivir como siempre lo has vivido? Pero tú ve, cambia de dirección y empieza a decidir: este año 2022 será el año que vivirás apasionado por Dios. Será el año que vivirás donde Dios será lo primero. Pero tú ve y proclama. Esa palabra proclama significa anuncia públicamente. Divulga este mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje del reino de Dios. Hay un mensaje importante que el mundo necesita escuchar, y es el mensaje del reino de Dios. Sin ese mensaje el mundo está perdido. Sin ese mensaje el mundo va rumbo a la condenación eterna. Sin ese mensaje la gente no tiene esperanza para un futuro. Por eso debes vivir apasionado llevando este mensaje. Eso es más serio que aún la muerte física. Y eso es lo que Jesús está hablando con este hombre y le está enseñando realmente vivir apasionado por Dios. Jesús quiere que este hombre entienda lo que significa realmente ser discípulo de Jesús. Jesús nos dice: deja de usar tus responsabilidades, por la siguiente lámina, deja de usar tus responsabilidades como una excusa para no seguir completamente a Dios. Deja de usar tus responsabilidades como una excusa para no seguir completamente a Dios. Tremendo. Veamos la conversación con la tercera persona. Lucas 9, versículo 61. Otro afirmó, mira, este es el tercer personaje. Y aparece en escena el tercer personaje. Pero quiero que notes cómo comienza. Otro afirmó. Quiere decir que la persona está diciendo algo. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a afirmar?
te seguiré. Le está diciendo a Jesús, yo te voy a seguir. Tú eres importante realmente, Jesús, en mi vida. Suena espiritual, ¿no es cierto? Te seguiré, Jesús. Suena espiritual. Pero quiero que notes lo que sigue diciendo este hombre. Te seguiré, Señor. Todavía utiliza la palabra Señor. Quiere decir, tú vas a ser el que guías mi vida completamente. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué aparece? Pero, lo que muchos utilizamos. Algo Dios nos está hablando y le decimos, pero tengo esto. Pero tengo esto. Pero primero, otra vez, utiliza la palabra primero igual que el otro. Quiere decir, tengo una prioridad. Y aquí le está diciendo algo fuerte a Jesús. Tengo una prioridad más importante que tu prioridad. Déjame. Y esta palabra es bien interesante, que también lo dijo el anterior. Déjame es un verbo en imperativo. La palabra sígueme, Jesús cuando le dice sígueme, es en imperativo. Pero Él le dice déjame, lo está diciendo en imperativo. Es mi forma de vivir mi vida. Es la forma como yo voy a caminar con Dios. ¿Cómo? Déjame despedirme de mi familia. Déjame hacer esto y después que lo haga, yo podré hacer lo que tú me dices. Tengo una responsabilidad que hacer. Cuando lo cumpla y lo termine, recién podré hacer lo que me estás pidiendo. Dios te pide que respondas inmediatamente al llamado de Dios, sin usar la palabra pero. Cuando nosotros decimos pero, estamos poniendo una objeción a lo que Jesús nos está pidiendo. Dios te pide algo, pero tengo mucho trabajo. Y es la verdad. Gente tiene mucho trabajo, pero usamos eso, nuestra responsabilidad, como una excusa para no vivir una vida apasionada por Dios. Pero estoy muy ocupado. Es verdad. Pero soy muy joven, soy muy mayor, pero no sé mucho de la Biblia. ¿Sabes por qué el cristianismo avanzó como avanzó? ¿Sabes por qué el cristianismo llegó hasta donde llegó? Porque los cristianos entendieron lo que es ser un discípulo de Jesús. Vivieron apasionados por Dios al punto de entregar su vida a la muerte por Jesús. Sabiendo que Dios era lo más importante para sus vidas. Por eso el cristianismo impactó el mundo y llegó a todos los rincones del mundo. Hace unos días se celebró la muerte de Jim Elliot, un misionero que fue a una tribu en Ecuador donde murió por llevar el evangelio. Y así podría contarte muchas historias de gente que vivió apasionado por Dios, no como un fan de Dios, no como quien le da like a Dios, sino que realmente vive apasionado por Dios. Mira lo que responde Jesús, Lucas 9:62. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¡Wow! Tremenda respuesta que Jesús le dice. Y le dice lo siguiente: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado. Está utilizando un lenguaje que todo agricultor lo va a entender. Y en esa época el pueblo judío estaba muy relacionado con la agricultura. Lo entendían de manera rápida. Sabían que para preparar la tierra un agricultor tenía que enfocarse en su trabajo. Un agricultor no podía estar distraído, ¿no? Haciendo otras cosas. Tenía que poner 100% su enfoque en lo que hacía, o si no el campo terminaba un desastre. Si quieres trabajar el campo, tienes que hacerlo con entrega y enfoque total. Es lo que un agricultor entiende y sabe que es. Y le está diciendo: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y aquí no está hablando de salvación,
Aquí está hablando de un discípulo que puede ser efectivo en el reino de Dios, y es la palabra apto. Está cumpliendo los estándares para poder ser un discípulo efectivo en el reino de Dios, para producir un impacto en el mundo, para que su vida deje huellas en este mundo. Es alguien que pone la mano en el arado y se enfoca completamente en lo que está haciendo. Se entrega completamente a lo que está haciendo. Y ese discípulo es el que va a traer un impacto en el reino de Dios. Aquel que está dispuesto a dejar sus responsabilidades como una excusa para no hacer lo que Dios le pide. Deja de usar tus responsabilidades como una excusa para no seguir completamente a Dios. Este año 2022 es una gran oportunidad para ti y para mí. Es una linda oportunidad para que podamos realmente vivir nuestro cristianismo como Jesús quiere que lo vivas. Un discípulo es alguien que vive apasionado por Dios. No es alguien que vive, se acuerda de Dios un día y el otro día no. Es alguien que vive poniendo a Dios en primer lugar en su vida. Deja de usar tus responsabilidades como una excusa para no seguir completamente a Dios. Algunos cristianos están esperando una voz del cielo y que Dios le hable y le diga su nombre. ¡Hey! Ya, vive apasionado por mí. Recién ahí lo voy a vivir apasionado por Dios. Ya Dios lo dejó claro en su palabra. Dejó claro cómo debemos seguirlo. Mientras tanto, muchos están viviendo un cristianismo usando sus responsabilidades como una excusa para no seguir completamente a Dios. Hoy Dios te está llamando, te está invitando a que dejes de usar tus responsabilidades como una excusa para no vivir una vida entregada a Dios. Deja la excusa y trázate la meta de leer la palabra de Dios en este año 2022. Deja la excusa y trázate la meta de orar con pasión a Dios en este año 2022. Deja la excusa y asiste con constancia a la iglesia cada domingo para crecer en la palabra de Dios. Deja la excusa, involúcrate en servir a Dios en alguna forma. Deja la excusa e involúcrate en un grupo pequeño para poder compartir con otros tu fe en Cristo. Este año 2022 es una buena oportunidad para que nuestra vida cambie de manera radical y podamos realmente vivir como un discípulo de Jesús, hombres, mujeres apasionados por Dios, donde Dios es lo primero en nuestra vida. Pongámonos de pie. Ahí en el lugar que estás, inclina tu rostro y busca al Señor. Piensa en tu relación con Dios. Piensa y medita si realmente estás viviendo como un discípulo entregado totalmente a Dios. Hoy Jesús te está enseñando que debemos dejar las excusas a un lado. Aún las excelentes responsabilidades que tenemos las debemos no usar como una excusa para no entregarnos completamente a Dios. Este 2022 es una gran oportunidad para que tú vivas realmente lo que significa ser discípulo de Jesús. Este 2022 puede ser el inicio de una vida nueva con Dios. Hoy decide vivir apasionado por Dios. Hoy ríndete completamente y dile: voy a dejar toda excusa y voy a seguirte de manera apasionada, Dios. No quiero vivir el cristianismo solo como una responsabilidad. Quiero vivir realmente mi fe
en ti como la más alta prioridad de mi vida. Señor, hoy día estamos delante de tu presencia. Estamos iniciando un nuevo año, una gran oportunidad para reflexionar de cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Es una gran oportunidad para tomar decisiones importantes para nuestra vida contigo en este año 2022. Todos, no hay nadie aquí que se salve de usar excusas para no seguirte completamente. Todos lo hacemos. Siempre tenemos un pero. Siempre te decimos algo que queremos hacer primero y luego hacer lo que tú nos dices. Pero hoy hemos entendido que ese camino es el camino equivocado. Ese camino no nos lleva a acercarnos más a ti. Ese camino no nos lleva a vivir realmente la vida en plenitud. Solo vivimos en plenitud cuando vivimos apasionados por ti, Señor. Levanta una congregación que viva apasionada por ti, Señor, este año 2022. Cada persona que ha venido hoy, que hoy tome la decisión de vivir este año 2022 de una manera diferente, apasionada por ti. Tú no eres el segundo ni el tercer lugar de nuestra vida. Tú eres lo más importante. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Dios que nos creaste. Y hoy nos rendimos a ti, Señor, para dejar toda excusa y decirte: aquí estamos para vivir este año 2022 apasionados por ti, y que podamos contagiar a otros lo que es vivir apasionados por ti, Señor. Que no perdamos ese rumbo. Guíanos en ese rumbo, Señor. Levanta hombres y mujeres apasionados por ti aquí el día de hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice nuestras vidas y sigue obrando en nuestros corazones todo el resto de este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.